Maikobane Erogini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre Ecthelion, Señor de las Fuentes, guardián del gran portal de Orthalc-Ecor y el más importante de todos los capitanes de Gondolin. El caso de Ecthelion me ha parecido siempre muy curioso, porque a pesar de que tan solo es mencionado 4 veces en todo el Silmarillion y no aparece ni en el Hobbit, ni en el Señor de los Anillos, ni en los apéndices, ni en las cartas, y en los cuentos inconclusos pasa casi desapercibido, se trata no obstante de uno de los personajes más amados por el fandom, hasta el punto que probablemente sea el personaje con la proporción más elevada de amor recibido por menciones totales que existe en el Legendarium. ¿Y por qué razón Ecthelion es tan querido y tan conocido, si en realidad es un personaje casi irrelevante en la historia completa de la Tierra Media? Pues la respuesta es simplemente porque cuando muere lo hace matando al más poderoso de todos los Balrogs, de Morgoth. Para empezar con este vídeo, repasemos cuáles son las 4 menciones que recibe en el Silmarillion publicado. La primera es al término de la Edad de los Árboles, cuando Fëanor muere, momento en el que se indica que su asesino, que es Gothmog, el señor de los Balrogs, moriría más adelante a manos de Ecthelion en Gondolin. La segunda es durante la Nirnaeth Arnoediad, cuando, después de la muerte de Fingon a manos nuevamente de Gothmog, el rey Turgon decide huir de vuelta a Gondolin con todos los elfos que todavía están con él, momento en el que se indica que Ecthelion y Glorfindel guardaron los flancos del ejército mientras se retiraban hacia el sur por el río Sirion. La tercera es cuando Tuor llega a las puertas escondidas de Gondolin con la ayuda de Boronwe, momento en el que la guardia los captura y los lleva ante Ecthelion, quien permite que Tuor vaya a la ciudad y tenga audiencia con el rey Turgon. Y la cuarta y última es durante la batalla de Gondolin, donde se indica que Ecthelion lucha contra Gothmog en la Plaza del Rey y ambos se matan mutuamente. Estas son las únicas 4 cosas que se dicen de Ecthelion en todo el Silmarillion publicado, lo cual nos da una información muy escasa sobre él. Pero, claro, como consiguió matar a Gothmog, que era un enemigo increíblemente terrible tanto por ser el jefe de todos los Balrogs como por haber asesinado con anterioridad a elfos tan poderosos como Fëanor y Fingon, pues en el fandom Ecthelion ascendió a un estatus de guerrero legendario, hasta el punto que la mayoría de amantes de la Tierra Media saben quién es, incluso aunque haya muchos personajes que son mencionados muchas más veces que él, o que hagan muchas más cosas de las que hace él. Por tanto, y en honor al sentimiento que Ecthelion representa, he buscado una a una todas las veces que su nombre es mencionado en todos los libros escritos por Tolkien y a continuación vamos a reconstruir su historia a partir de los múltiples datos fragmentados que tenemos sobre él. Como siempre, dediquemos primero un momento a hablar de la etimología de su nombre, que fue cambiando a medida que transcurrían las décadas. Ecthelion fue el nombre que recibió este personaje así, escrito tal cual, desde su primera aparición en la versión original de la Caída de Gondolin escrita en 1917, donde se indicaba que era un derivado de Ecthel, que significaba fuente. Años más tarde, en las etimologías presentadas en el 5º volumen de la Historia de la Tierra Media, se indicaba que su nombre procedía de las raíces Ek o Ecte, que significaban lanza, y Stelek, que significaba punta de lanza. Y todavía más tarde, en el 8º volumen de la Historia de la Tierra Media, se presenta un texto en el que Tolkien escribió que al proceder de la primitiva versión de 1917, tal vez debería cambiar el nombre de Ecthelion, pero como sonaba bien, pues prefería mantenerlo tal cual, y explicaba que Ecthelion debía proceder del Sindarin a Ecthelion, que contenía la palabra Stel, que significaba permanecer firme, que podía entenderse como esperanza, tal como ocurría con el nombre que le dieron a Aragorn de niño, pero que en este caso se estaba usando como el verbo Thel, que significaba proponerse, pensar, decidir o querer. Dicho todo esto, pasemos pues a relatar la historia de Ecthelion. En ninguna parte se nos indica dónde o cuándo nació, pero si tenemos en cuenta que dentro de la jerarquía de Gondolin, Ecthelion era igual o incluso superior a Glorfindel, y que de Glorfindel Tolkien sí que escribió su origen, pues podemos dar por hecho que los primeros años de Ecthelion fueron iguales a los suyos, lo cual supondría que Ecthelion era un elfo noldo que nació en la beatitud de Valinor, seguramente en la ciudad de Tirion, durante la Edad de los Árboles, en una familia que se encontraría bajo el servicio del príncipe Turgon, hijo de Fingolfin, hijo de Finwë, el rey de los Noldor. Sin embargo, cuando Morgoth se alió con un Goliant, destruyó los árboles, robó los Silmarils y mató a Finwë, el heredero de los Noldor, Fëanor, se rebeló contra los Valar para perseguir a su enemigo hasta el fin del mundo, lo que arrastró a muchos elfos Noldor a exiliarse de Valinor para viajar a la Tierra Media.
Es de suponer que Ecthelion se unió a esta rebelión no por deseo propio, sino por lealtad hacia su señor, Turgon, a quien prefirió seguir en el exilio antes que abandonarlo a su suerte. Pero entonces Fëanor usó la flota de los Teleri para cruzar el mar tan solo con aquellos que le eran más fieles, quemando luego los navíos al llegar a tierra y condenando al resto de los Noldor a quedarse atrás, por lo que Ecthelion se vio obligado a cruzar el Helcaraxe, el hielo crujiente del norte, junto a su señor Turgon y a los demás Noldor de las casas de Fingolfin y Finarfin, llegando a la Tierra Media el primer día de la primera Edad del Sol. Una vez en Beleriand, Turgon se instaló en Nebrast, donde los elfos Noldor que los seguían se mezclaron rápidamente con los elfos Sindar que moraban allí. Bajo el monte Taras, a orillas del océano, Turgon hizo construir los recintos que llamó Vinyamar, donde habitó largo tiempo, y es de suponer que Ecthelion vivió en esa ciudad con él. No obstante, el Vala Ulmo no tardó en mostrarle a Turgon el valle escondido de Tumladen en las montañas circundantes, donde, después de la Dagor Aglareb, Turgon mandó construir una hermosa ciudad secreta, Gondolin, que fue completada 52 años después. Antes de mudarse allí para siempre, Ulmo le advirtió que llegado el momento le enviaría un mensajero que le avisaría que debía abandonar Gondolin, y le ordenó dejar unos atavíos concretos para que el propio Turgon pudiera reconocer a ese mensajero del futuro. Turgon obedeció, dejando una armadura y una espada, y luego reunió a todos sus seguidores, que eran una tercera parte de los elfos Noldor de Fingolfin y a una hueste todavía mayor de los elfos Sindar, y juntos viajaron a Gondolin, abandonando Nebrast para nunca regresar. Entre su llegada a Gondolin y la Nirnaeth Arnoedia transcurrieron más de 350 años en los que Ecthelion debió de tener una vida bastante tranquila y pacífica, pues no se menciona que hiciera nada concreto durante todo ese tiempo. Sin embargo, 200 años después de la construcción de Gondolin, la hermana de Turgon, Aredel, se cansó de vivir allí y decidió marcharse, por lo que Turgon designó a 3 señores de su casa para que la escoltaran al encuentro de su otro hermano, Fingon, que vivía al oeste. Pero cuando llegaron al vado de Brithiah, Aredel le dijo a su escolta que no iría a ver a Fingon, sino a sus primos, los hijos de Fëanor, que vivían al este, y como no pudieron disuadirla de lo contrario, ellos la acompañaron. Mas durante el oscuro camino, mientras se acercaban a la región maligna de Nan Dungorthep, unas sombras los envolvieron y Aredel perdió a sus compañeros. Durante mucho tiempo esos 3 señores la buscaron en vano, temiendo que hubiera caído en una trampa o hubiera bebido de las corrientes envenenadas de la región, pero las arañas gigantes de la prole de Ungoliant que moraban en los barrancos los persiguieron y apenas pudieron escapar con vida para regresar a Gondolin. Nada más se dice de estos 3 señores de la escolta en el Silmarillion publicado, si bien en una nota suelta Tolkien expresó su intención de que estos 3 guerreros fueran Glorfindel, Egalmoth y Ecthelion. No obstante, más tarde decidió que, como la escolta de Aredel fue extraviada y aterrorizada por los horrores de Nan Dungorthep, no tenía sentido mencionar a los 3 capitanes más eminentes y valerosos de Gondolin, incluso a pesar de que los 3 soportaron hasta el límite de sus fuerzas los peligros a los que se enfrentaron, y Aredel solo pudo huir de ellos sin que se dieran cuenta porque habían centrado toda su atención en detener a las criaturas malignas. Es por esto que no se especifica que los 3 señores eran Glorfindel, Egalmoth y Ecthelion en el Silmarillion publicado, aunque la realidad es que no queda claro si la idea de que ellos eran los de la escolta quedó totalmente desechada o si Tolkien no quiso incluir sus nombres para que no quedaran mal a ojos del lector, a pesar de que, para él, canónicamente, sí que fueron ellos los miembros de la escolta. En cualquier caso, Ecthelion vivió en Gondolin desde su fundación hasta que Turgon convocó todo el ejército del reino, que constaba de 10.000 elfos, para acudir en ayuda de su hermano Fingon en la batalla que fue conocida como la Nirnaeth Arnoediad. Allí los de Gondolin estuvieron primero apostados en el sur, montando guardia en el paso del Sirion, donde Turgon evitó que la mayoría interviniera en la frenética embestida inicial, hasta que en el 5.º día de lucha avanzó con sus huestes en ayuda de su hermano, marchando en columnas resplandecientes como ríos de acero al sol, pero muchos de los hombres del este traicionaron a los hijos de Fëanor, que huyeron en desbandada, dejando a Fingon y Turgon frente a una ola de enemigos que los triplicaba en número, y al final, Gothmog, el señor de los Balrogs, alto capitán de Angband, separó a los 2 hermanos y mató a Fingon con su hacha negra. Con su caída, la batalla se dio definitivamente por perdida, pero los hombres de la casa de Hador todavía se mantenían firmes junto a los elfos de Gondolin en el paso del Sirion, y Húrin y Hugor aconsejaron a Turgon escapar para que todavía quedara esperanza en la guerra contra Morgoth, de modo que Turgon convocó lo que quedaba de sus huestes y lo que pudo reunir del pueblo de su hermano y se retiró hacia el sur. Sus capitanes Ecthelion y Glorfindel guardaron los flancos derecha e izquierda para que el enemigo no se acercase, mientras los hombres de Húrin y Hugor protegían la retaguardia, y así los elfos supervivientes se abrieron camino hacia el sur luchando, hasta que cruzaron el río Sirion y escaparon a Gondolin, quedando ocultos a los ojos de Morgoth.
Hasta aquel momento, Gondolin había tenido 6 puertas escondidas en el poderoso desfiladero conocido como Orfalj-Ekor, pero tras la Nirnaethar Noediad, Maeglin labró el 7º y último portal, llamado El Grande y el Portal de Acero, y Ecthelion, no sabemos si por voluntad propia o si por designio del rey Turgon, se convirtió en el guardián de aquella gran puerta. Tampoco sabemos cómo encajaba este rango militar con el título que ya tenía de Señor de la Fuente, el cual le otorgaba el señorío de una de las 12 casas de elfos de Gondolin, aunque parece probable que durante los años posteriores a la Nirnaethar Noediad, Ecthelion ejecutara ambas tareas simultáneamente, la de guardián y la de señor, teniendo en cuenta que como guardián no tendría mucho trabajo porque en todos esos años únicamente un solo extranjero se presentó una vez ante las puertas secretas de Gondolin. Este extranjero era Tuor, el mensajero que el Vala Ulmo había enviado para prevenir al rey Turgon de que debía abandonar la ciudad, quien llegó allí 23 años después de la Nirnaethar Noediad guiado por el marinero Boronwe. Ambos fueron hechos prisioneros ante la primera de las 7 puertas, entonces fueron conducidos por el capitán Elendil a través de Orfalj-Ekor por cada uno de los portales hasta el 7º, donde fueron recibidos por varios jinetes, uno de los cuales, montado en un caballo blanco, era Ecthelion. Y aunque Elendil era alto y noble, más alto y más señorial todavía era él, que vestía todo de plata, sobre el yelmo resplandeciente llevaba un dardo de acero terminado en un diamante, y su escudo brillaba como cubierto de gotas de lluvia, pues eran en verdad 1 millar de tachones de cristal. Entonces Ecthelion pasó su brillante mirada sobre Tuor y al cabo de un silencio habló gravemente, diciendo la primera de las únicas 2 frases que Tolkien hizo brotar de sus labios. Has llegado hasta el último portal. Debes saber que ningún extranjero que lo atraviese volverá a salir otra vez, salvo por la puerta de la muerte. Y Tuor respondió: No pronuncies augurios ominosos. Si el mensajero del Señor de las Aguas pasa por esa puerta, todos los que aquí moran han de ir tras él. Señor de las Fuentes, no estorbes al mensajero del Señor de las Aguas. Tras eso, Ecthelion se mantuvo en silencio mirando a su interlocutor, y poco a poco un temor reverente le asomó a la cara, como si en la sombra gris de la capa de Tuor viera visiones distantes. Luego se inclinó ante él y abrió el portón, permitiendo a Tuor contemplar Gondolin por primera vez a lo lejos, quien quedó tan maravillado que durante largo rato no pudo mirar nada más, momento en que se le cayó la capa gris y todos vieron que iba vestido con la poderosa librea de Nebrast. Muchos de los presentes habían visto al mismísimo rey Turgon dejar esa armadura en Viñamar siglos atrás, incluido el propio Ecthelion, quien por fin habló, diciendo su segunda y última frase. Ya no hace falta otra prueba, y aun el nombre que reivindica, como hijo de Huor, importa menos que esta clara verdad. Es el mismo Ulmo quien lo envía. Tras esas 2 frases, Tolkien jamás escribió ningún otro diálogo textual que dijera Ecthelion, sino tan solo que dio la orden de que en las torres del 7º portal se soplaran unas trompetas que resonaron en las colinas, y lejano pero claro llegó el sonido de las trompetas que respondían desde los muros blancos de la ciudad, arrebolados con el alba que se extendía por la llanura, y así Tuor fue llevado hasta Gondolin frente al rey Turgon. Pero a pesar de sus advertencias, el rey Turgon no quiso abandonar su ciudad, de modo que Tuor se quedó allí encerrado, junto a Ecthelion y a toda la población, sin poder escapar, con la única noticia positiva de que Tuor se casó con Idril, la hija del rey, y engendraron a Eärendil, el medio elfo. La siguiente mención de Ecthelion ya es directamente en el momento de su muerte en medio de la batalla de Gondolin, donde tan solo se dice que luchó contra Gothmog en la plaza del rey y ambos se mataron a la vez. Por tanto, si queremos tener algunos datos más sobre Ecthelion, no nos queda otro remedio que remontarnos a la versión original de esta batalla, escrita en 1917, siendo de hecho el primer texto que Tolkien escribió sobre toda la Tierra Media. Pero como jamás lo revisó, debéis tener presente que todos los datos que siguen a continuación hay que cogerlos con pinzas, porque no está claro qué cosas se habrían conservado y serían canónicas y cuáles en cambio habrían sido eliminadas. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, cabe destacar que a Ecthelion y a los elfos de la Casa de la Fuente que él dirigía les fascinaban la plata y los diamantes, que empuñaban espadas muy largas y brillantes, que blandían bastones y marchaban a la batalla acompañados por la música de sus flautas. Además, se especifica que Ecthelion tenía la voz más cristalina y que era el músico más virtuoso de todo Gondolin, y que debía de tener buena relación con el pequeño Eärendil, porque solía tocarle melodías con su flauta y le hacía silbatos con madera de sauce.
Por desgracia, cuando Eärendil cumplió 7 años y, después de la traición de Maeglin, quien reveló a Morgoth la ubicación secreta de Gondolin, el Señor Oscuro lanzó sobre la Ciudad Blanca a Balrogs, orcos, lobos y dragones, que llegaron por las montañas septentrionales, donde era mayor la altura y menos atenta la vigilancia, durante la noche en un día festivo, cuando todo el pueblo de Gondolin estaba sobre los muros del este esperando el amanecer para cantar cuando el sol se elevara en el cielo. Gracias a eso, nada detuvo a los enemigos hasta que estuvieron bajo los muros mismos de la ciudad, y así dio comienzo la batalla de Gondolin. Al darse cuenta que estaban siendo atacados, el rey Turgon convocó un consejo en el que Ecthelion asistió, y por orden suya se mantuvo en reserva junto al resto de guerreros de su casa mientras sus compatriotas luchaban por las murallas y en la entrada de la ciudad. Y cuando al fin la puerta cayó, los enemigos empezaron a oír una melodía encantadora, pues Ecthelion y los elfos de la fuente acudieron al fin a luchar acompañados por la sonora música de sus flautas, y el cristal y la plata de sus atavíos adquirieron una hermosura inigualable entre las luces rojas del fuego y la negrura de las ruinas. La música cesó de pronto y Ecthelion, con su voz melodiosa, ordenó que desenvainaran las espadas, iniciando una lucha tan cruenta que se dice que su hueste dio muerte allí a más trasgos que todos los caídos en las batallas entre elfos y orcos, y que su nombre aún los aterroriza y es un grito de guerra para los elfos. Ecthelion traspasó a 2 capitanes trasgos de un solo golpe y le abrió la cabeza hasta los dientes a Orkoval, su principal paladín, para luego dar muerte a 3 Balrogs él solo, pues el brillo de su espada atravesaba sus hierros y aplacaba su fuego y los hacía retorcerse. Aún así, estaban en inferioridad numérica, y al final un látigo de los Balrogs le hirió en el brazo izquierdo, inmovilizándoselo y haciéndole caer en un letargo mortal. Por fortuna para él, Tuor, que se encontraba luchando a su lado, lo levantó y escapó con el resto de supervivientes hacia el interior de la ciudad, dando la puerta por perdida. Tuor cargó con su cuerpo hasta la plaza del rey, donde le soltó el yelmo y con él le dio de beber de la fuente, echándole también agua por el rostro, para que así Ecthelion saliera de su letargo. Pero no tardaron en ser atacados por orcos, balrogs y dragones desde varias direcciones, de modo que mientras Egalmoth y Tuor iban de un lado a otro entre los defensores, Ecthelion se apostó junto a la fuente, y su resistencia fue la más obstinada y valerosa que se recuerda en todas las canciones o en cualquier relato, hasta que un dragón penetró por el norte e hizo a Tuor retroceder hasta el mismo centro de la plaza, y agobiado por el calor sofocante cayó derribado por Gothmog, el señor de los Balrogs, que en esta versión era, además, el hijo del mismísimo Morgoth. Entonces Ecthelion, cuyo rostro lucía tan pálido como el acero verdoso y su escudo colgaba flácido a su costado, se interpuso atacando a Gothmog, pero fue herido en el brazo derecho y su espada cayó de su mano, de modo que al final, como el más noble de los Noldor que él era, se abalanzó sobre su enemigo cuando éste levantaba el látigo. Y como Ecthelion tenía los 2 brazos inmovilizados por las heridas y había perdido sus armas, pues enterró la púa de su yelmo en el malévolo pecho y enroscó las piernas en los muslos del demonio, haciéndolo caer directo al interior de la profunda fuente del rey. Allí Gothmog murió, y Ecthelion, abrumado por el peso de su armadura, se hundió hasta el fondo y falleció ahogado después de una fogosa lucha en las aguas frías, adquiriendo fama eterna al provocar la muerte de Gothmog y salvar la vida de Tuor. Como datos curiosos, cabe recalcar que en todas las referencias posteriores que hizo Tolkien escribió siempre que Gothmog y Ecthelion se habían dado muerte mutuamente, pero la realidad es que en esta versión original de la historia, que es la única en la que su combate fue descrito de cabo a rabo, ninguno de los dos mata al otro, sino que son las aguas de la fuente del rey las que matan tanto a Gothmog como a Ecthelion. En el caso de Ecthelion, esto supone, de hecho, una de las muertes menos épicas de la Tierra Media, porque muere ahogado por el peso del acero que lleva encima, no a manos de Gothmog. Igual que ocurre, por ejemplo, con el rey Theoden de Rohan, que en el libro del Retorno del Rey muere aplastado por su propio caballo, no a manos del señor de los Nazgûl. El caso de Gothmog es todavía más polémico porque aquí se da a entender que muere al entrar en contacto con el agua, pero por otro lado sabemos que el Balrog de Moria cayó al agua cuando luchó contra Gandalf y eso no lo mató, sino que simplemente apagó su fuego, volviéndolo un ser de barro. Lo que esto implicaría, quizá, es que si Tolkien hubiera revisado el combate entre Ecthelion y Gothmog décadas después, habría cambiado la forma de morir de Gothmog, y tal vez habría hecho que fuera la púa del yelmo de Ecthelion lo que lo mata al clavársela en el pecho, no el agua de la fuente del rey al hundir su cuerpo en ella.
Por otro lado, cabe destacar que el título nobiliario de Ecthelion cambia a menudo en los textos, siendo equivalente encontrar Señor de la Fuente y Señor de las Fuentes, sin distinguir entre el singular y el plural y sin dejar del todo claro cuál de los dos es el correcto o si los dos son correctos. Y además también me parece importante mencionar que entre los fans existe la teoría de que Orcrist, la espada que llevaba Thorin en el Hobbit, en realidad era la espada de Ecthelion, porque como en el libro se indica que esa espada procedía de Gondolin y que era famosa por haber matado a muchos trasgos, y Ecthelion era uno de los capitanes más importantes, o incluso el más importante, de todos cuantos había en Gondolin, pues podría tener sentido establecer la relación entre el objeto y el personaje, si bien, como digo, se trata de una especulación hecha meramente por fans que buscan todas las relaciones posibles entre todos los temas del Legendarium, porque Tolkien nunca escribió nada al respecto ni dejó ninguna pista que pudiera indicar que en efecto Orcrist era la espada de Ecthelion. Para acabar con este vídeo, cabe recalcar que muchos años después de la muerte de Ecthelion, a lo largo del tercer milenio de la Tercera Edad, los senescales regentes que gobernaron Gondor tomaron como costumbre ponerse los nombres de los héroes más famosos de las leyendas de la Primera Edad, como Húrin, Túrin o Beren, y entre ellos hubo dos senescales que llevaron el nombre de Ecthelion en honor al señor guerrero de Gondolin. Del primero no hay mucho que destacar, pero el segundo fue el padre de Denethor, el abuelo de Boromir y Faramir, bajo cuyo mando sirvió Aragorn disfrazado cuando todavía era joven, unos 50 años antes de los eventos narrados en El Señor de los Anillos. Con esto termina pues mi vídeo, con toda la información que existe sobre Ecthelion de la Fuente. Así que espero que os haya gustado, que os haya servido para aprender y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.